con todos los presentes, reciban un cordial saludo de parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Es un honor tenerlos aquí en el marco del programa integral de preparación para el examen de la Junta Nacional de Justicia, selección y nombramiento de jueces y fiscales, diplomado, organizado en esta fecha por el ilustre Colegio de Abogados. Antes de iniciar con la ponencia, invitamos a todos a participar de ese diplomado. Recuerden que no solo tenemos la promoción de julio, sino también que podemos realizar por módulos dichas actividades. Sin más preámbulos, permítame saludar y presentarles a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Bruno Tapia Cornejo, quien tiene doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor ordinario auxiliar del curso de Responsabilidad Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del curso de Investigación Jurídica 1, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor del curso de Seminario de Derecho Civil 6, procesal civil en la Universidad Ricardo Palma, profesor de responsabilidad civil en la maestría de Derecho Civil 6, Derecho Comercial de la Universidad de Huánuco, doctorado en Derechos y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona, España. El doctor Bruno Tapia Cornejo abordará en su ponencia magistral el tema de responsabilidad civil. Buenas noches, doctor. El micro y el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Siempre es un honor participar en las actividades del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. Siempre saludar al decano y a todas las autoridades. Siempre que se pueda, estaremos aquí gustosos de compartir algunas reflexiones sobre la responsabilidad civil. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil, tenemos necesariamente que verificar cuál es la realidad en el Perú sobre esta materia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Uno, tenemos una falencia a nivel de pregrado. Y ahí nosotros podemos observar dificultades a la hora de elaborar de mejor forma los procesos de daños y perjuicios. Claro, esta categoría de daños y perjuicios debatida, ya lo hablaremos, pero ahí hay una falencia. Profesor, ¿por qué hay una falencia? Porque si no hay una capacitación pre, entiéndase y valga la redundancia en pregrado de responsabilidad civil, tenemos que ser autodidactas en la preparación de responsabilidad civil y esto puede dificultar a los clientes patrocinados sobre los temas de responsabilidad civil. Claro, este es un programa de formación de jueces y fiscales. Acá nosotros tenemos la de formación en pregrado, porque miren, ojo, universidades que no lo enseñan, es decir, no está responsabilidad civil dentro de sus cursos, u otras universidades que han retirado de su malla curricular a la responsabilidad civil. Ahí tenemos una gran falencia. Dos, si bien es cierto, en los últimos años ha existido un incremento de el número de cursos de responsabilidad civil, no son los suficientes de cara a la evolución que tiene la responsabilidad civil. Ojo, aquel juez o fiscal, ¿no? Que se están preparando para jueces o fiscales, deben tener en cuenta que hoy los especialistas en responsabilidad civil no podemos, reitero, no podemos estar de espaldas a la casuística. Ya no necesitamos irnos a Europa, a Latinoamérica necesariamente para ver los casos de responsabilidad civil, como teníamos esta visión del extraordinario tratado del profesor Fernando de Traseñiz, la responsabilidad civilista contractual. La casuística nacional, véase el Código Civil en su jurisprudencia de LP, que ahora va por su segunda edición, pueden verificar que en lo que refiere a la responsabilidad civil, y ojo que este término de responsabilidad civil en nuestro medio es entendido de manera dual, en ejecución de obligaciones extracontractual. Pero si nosotros vamos a Italia, específicamente donde hay mayor recojo de los temas de responsabilidad civil en nuestro país, también Francia y también vertientes de Alemania, podremos observar que la responsabilidad civil como término refiere solamente al ámbito extracontractual.
Y es, creemos, el lado donde la casuística es mucho más enriquecedora. No quiere decir que la ejecución de obligaciones no sea enriquecedora, pero en gran medida está delimitado los supuestos de responsabilidad. En gran medida pueden haber algunas falencias en las cláusulas contractuales, pero en gran medida las partes han determinado sus derechos y deberes. Esto no sucede en extracontractual, donde no hay vínculo previo. Entonces, tenemos estas falencias de pregrado, los temas de los cursos de responsabilidad civil, ¿no? Que siempre saludamos al Colegio de Abogados del Cusco por esta iniciativa en un módulo de responsabilidad civil, pero falta todavía a nivel de Perú más todavía, más convocatorias para este tema de responsabilidad civil, porque es el tema del día a día, es el tema del día a día. Si es que ustedes están informados con las noticias y como futuros fiscales y como jueces, reitero, no pueden estar de espaldas, no pueden estar de espaldas, queda claro, al diario oficial del peruano, a las casaciones, a la jurisprudencia, que no termina siendo vinculante, pero para ver los criterios para una mejor motivación de los dictámenes o de las sentencias y también de las publicaciones que salga de responsabilidad civil en nuestro medio. Y por otro lado, hay una falla también cuando nosotros hablamos de convocatorias existentes por parte de la Academia de la Magistratura que, hay que precisar, respetan su reglamento y su normativa, que esos cursos solo van dirigidos a jueces o fiscales o personal jurisdiccional, pero nosotros seguimos sosteniendo que es importante que esos cursos abran en un pequeño porcentaje también a abogados litigantes, a docentes universitarios y al público en general. Puede ser en un pequeño porcentaje, pero abrir esto para hacer un diálogo del derecho teórico, se podría decir, y el derecho casuístico. Entonces, en las últimas semanas, nosotros hemos tenido diversa casuística. Hemos tenido, y ya me lo podrían comentar por el chat, este famoso caso que ha sucedido en Lima, en la avenida Bancay, si es que lo han escuchado, de un conductor que de acuerdo a las imágenes impacta a 6 peatones en la avenida Bancay en el centro de Lima. ¿Cómo podremos observar este caso como futuros jueces o fiscales? Bueno, podemos observarlo desde las medidas que pudo tomar el conductor, desde las medidas que pudo tomar el peatón y la incongruencia también existente en trasladar algún porcentaje de responsabilidad si es que lo consideran hacia la municipalidad o hacia la policía. ¿Por qué? Porque la disposición normativa establece que cuando hay un policía que está dirigiendo el tráfico, el semáforo no debe estar funcionando, porque esto genera un tipo de responsabilidad, ¿no? Un tipo de confusión, para ser más preciso. Entonces, en esa línea, nosotros, desde el punto de vista de las partes, nosotros tenemos que tener claro que las partes, entiéndase demandante y demandado, no necesariamente van a procurar alcanzar la verdad. Entonces, esto tenemos que tenerlo en claro como futuros fiscales y futuros jueces. Pero es a través de los medios probatorios, y también hay un gran problema con los sucedáneos probatorios, que nosotros podremos observar de qué forma nos estamos aproximando a la verdad como fiscales y como jueces. Porque en este caso de la avenida Bancay, el conductor en su testimonio establece que justo cuando estaba manejando, visualizas atrás en el carro donde estaba su mascota, indica que se distrajo un momento para mirarla y ahí sucede el impacto. Entonces, a partir de ahí, como jueces, como fiscales, recuerden que nosotros hacemos lamentablemente un juicio retrospectivo, porque en ese momento no estamos como autoridades en el accidente. No podríamos tampoco. ¿Cómo vamos a saber que el accidente va a ocurrir? Pero tenemos que ver justamente qué precauciones pudo tomar una parte, qué precauciones pudo tomar otra parte. Y esto es algo
que no se suele enseñar en responsabilidad civil. En mis clases sí lo analizamos, pero es la idea de la persona razonable. Y esta idea de persona razonable, que entienda se refiere al criterio de imputación de la culpa, no solamente está referido a ese criterio de imputación, sino también al de las actividades riesgosas y qué pudo realizarse. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de culpa, nosotros ya estamos hablando de un supuesto de infracción. Cuando nosotros hablamos de actividades riesgosas, todavía el daño no se ha materializado. Profesor, un ejemplo, si yo atropello a alguien dentro de mi comportamiento por haberme pasado el semáforo, ya hay una infracción, pero la actividad riesgosa por el mero conducir no genera la mera conducción un supuesto de responsabilidad. Entonces, a partir de ahí viene el análisis de la figura que se llama persona razonable. Persona razonable que tiene dos estándares de exigencia. La primera es un estándar legal y la segunda es un estándar justamente de razonabilidad. En el primero, para hablar de culpa, miren, como criterio de imputación, tenemos que tener claro que tiene que haber una forma de actuar delimitado, sea de forma específica o de forma genérica, y aquí podríamos hablar de normas sobreincluyentes o infraincluyentes, que establece más escenarios de los que debería o menos de los que debería, pero al menos hay una pauta de cómo debería actuar. A partir de ahí es un supuesto de estándar legal. El otro supuesto es un estándar de persona razonable que dice el juez, el fiscal, va a determinar, va a proponer y va a determinar el grado de responsabilidad a partir de la circunstancia, tiempo y lugar, cómo debió actuar esta persona. Pero ojo, aquí nosotros estamos partiendo que la responsabilidad civil siempre significa trasladar la responsabilidad. Cuando uno dice, bueno, el conductor ha ido más allá y atropelló a 6, traslado de responsabilidad. Él fue, el policía fue, la municipalidad fue o el peatón fue. Va a depender evidentemente de que existan razones suficientes para trasladar la responsabilidad. Y llegado a este punto, nosotros tendríamos que tener claro la cláusula general del artículo 1969, cuando refiere a los elementos de la responsabilidad civil, que ojo, hay elementos hoy más sostenidos doctrinariamente en número 3, pero en la jurisprudencia no podemos dejar de mencionar 4, y refiero a lo siguiente. Cuando la responsabilidad civil extracontractual, libro 7 del Código Civil, que abarca desde el artículo 1969 hasta el artículo 1988, en su apartado 1969 dice, aquel que por dolo culpa es un criterio de imputación, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que tener claro que no necesariamente el que causa un daño va a ser el que responde. Y aquí la diferencia entre causante y responsable, o imputable, mejor dicho. Ustedes pueden tener el siguiente ejemplo que es muy específico. Un niño de 6 años tira una piedra, lanza una piedra a un vehículo. Nosotros podemos decir en este caso que el niño es el causante del daño, pero no el imputable, porque el ordenamiento jurídico en ese caso específico va a trasladar la responsabilidad no al causante, sino va a decir, a partir del criterio de garantía, esto lo traslado a los padres. Entonces, no necesariamente, fíjense como futuros jueces y fiscales,
y como abogados litigantes también esta distinción en que no necesariamente el causante es el responsable. Y para decir esto, está claro que estamos hablando de capacidad. Y la capacidad solo puede ser limitada por ley. Recuerden, las partes no pueden decir, mira, no celebro el contrato contigo o no te respondo porque para mí no eres responsable. No, 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 no. Eso solamente lo puede limitar las partes. Perdón, la ley, no las partes. Al igual que la solidaridad, no puede ser limitada por la ley. ¿Sí me entienden? Repito, la capacidad solo puede ser limitada por la ley y no por las partes, si es que hubiera quedado ahí alguna imprecisión. Entonces, cuando yo digo la persona tiene capacidad, tenemos como regla general la edad de 18 años. Dentro de los 18 años nosotros tenemos la capacidad de discernimiento, intención y libertad. Pero ojo, la parte puede traer lo que es un medio probatorio, que viene a ser el perito de parte, y le dice, señor juez, acorde al perito, específicamente un psiquiatra, podría decir, esta persona no podía saber lo que estaba haciendo. ¿Sí? Una cosa es que con diagnóstico nosotros no establezcamos responsabilidad y aquí tendremos que ver si tiene un representante o algún familiar que haya estado a cargo. U otro escenario es que una persona voluntariamente, porque también la responsabilidad civil extracontractual dice aquel que hubiera incentivado, ¿no?, a estar en un estado de inconsciencia responde por los actos de aquel. Pero en este escenario es que alguien, por ejemplo, me ha pepeado. Yo tendría que, una característica del daño es individualizar quién fue. O un conjunto de personas en todo caso para que el juez pueda establecer una responsabilidad solidaria totalmente. Entonces, volviendo, artículo 1969 dice, aquel que por dolo culpa. Tenemos aquel, ese aquel necesita de capacidad. Ese aquel necesita que el ordenamiento jurídico le impute, le atribuya que él puede responder. Que por dolo culpa, ese es el tercer elemento de la responsabilidad civil, causa un daño a otro, el segundo, el causa es el segundo, que es relación de causalidad, un daño que se indica es el elemento más importante de la responsabilidad civil, el daño. Y cuando nosotros hablamos del daño, necesitamos, ojo, establecer de forma clara la estructura del juicio de responsabilidad civil. Y la estructura del juicio de la responsabilidad civil versa de la siguiente forma. Tenemos un análisis fáctico que se dice el primer nivel de análisis de un juicio de responsabilidad y el segundo que es el análisis jurídico. En el primero se analiza el hecho dañoso, se analiza el daño y se analiza la relación de causalidad. En el análisis jurídico se analiza un solo elemento que refiere al criterio de imputación. ¿Quién podía responder en ese caso específicamente? Para esto, nosotros siempre tendremos que estar pendientes de las actualizaciones normativas que refiere a la capacidad, que va desde el artículo 42 al 48A en el libro de Derecho de Personas, para ver quién puede responder y quién puede no. Tener claro estas figuras de representante, tutor, curador, apoyo, medidas de salvaguarda, todas estas consideraciones tenemos que analizarlas en un juicio de responsabilidad civil, porque existen casos específicos donde un perito de parte ha dicho, él no es responsable. El juez con dudas somete a una evaluación por parte de una institución que evalúa cuestiones de salud mental
y la institución le dice, no tiene ningún tipo de eximencia de responsabilidad. Está perfectamente en sus cabales. Entonces, fíjense qué trascendencia tiene el perito para establecer capacidad, qué trascendencia tiene el perito para establecer la velocidad aproximada que iba el vehículo en el caso de la avenida Bancay. Siguiendo, el artículo 1969 establece los 3 elementos de la responsabilidad. Pero en la práctica se suele citar 4 elementos. 4 elementos, ya hemos dicho daño, relación de causalidad y criterio de imputación. Y el cuarto elemento es denominado lo que es la antijuricidad, esta contravención al ordenamiento jurídico que se ha afectado una norma. Y ya está. No se suele haber más motivación sobre este elemento de la antijuricidad. Pero se dice que esto no es un elemento en la doctrina porque dice la normativa no lo indica. Usted va a parar de pies a cabeza las normas de la responsabilidad civil y no va a encontrar expresamente la idea de antijuricidad. En los libros y en los artículos de responsabilidad civil, usted va a encontrar las denominaciones como daño injusto. Y daño injusto parte de la premisa que como futuros jueces y fiscales ustedes entiendan que no todo daño se indemniza. Hay supuestos en los cuales el daño tiene que quedarse en la presunta víctima. ¿Por qué decimos presunta víctima? Porque en algunos medios de comunicación suelen decirlo. Liberan al ladrón. Esto parte que el juez ha condenado y lo está liberando, lo cual es una incongruencia y estaría supuesto a escenarios de responsabilidad administrativa, civil y penal, por supuesto. Como un juez va a condenar y el mismo día lo va a liberar, no tiene ningún sentido. Y esto quiere decir que hacemos un supuesto de prejuicio. No sé en realidad si he tenido los elementos suficientes para condenar o asignar responsabilidad a alguien, sin embargo, si no hay los suficientes, igual lo asigno responsable. Y es que esto no tiene ningún sentido. En el ámbito de la responsabilidad civil, nosotros tenemos que tener claro que de acuerdo al artículo 1969, ¿sí? De acuerdo al artículo 1969, lo que tiene que probar la presunta víctima, y ya hablaré por qué decimos presunta víctima, es el daño y la relación de causalidad. Tener casos que por más que evaluemos y en nuestro dictamen como fiscales, digamos, creo que aquí hay un porcentaje de responsabilidad de una parte y de otra, o el juez lo meritúe, muchas veces inclinamos solamente a favor de un lado porque creemos que la responsabilidad civil o se traslada todo o no se traslada nada. Y esto no es así. Porque el juez, si logra determinar grados de porcentaje, lo puede asignar o puede hacer solidariamente responsable a todos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario que estamos expresando, nosotros podremos determinar que
es efectivo que no todo daño se indemniza. Tiene que existir razones suficientes para trasladar. Tengo que evaluar qué conducta pudo realizar y qué conducta no. Y esto nosotros lo vemos incluso en el escenario de inejecución de obligaciones cuando se indica si ninguna de las partes pudo prever, no podemos asignar responsabilidad a una u otra porque no podían prever un escenario específico. Claro, esto fue confundido en la época de la pandemia, por ejemplo, cuando la gente decía, bueno, no previmos en el contrato el escenario de la pandemia, entonces tengo un derecho a no pagar. Y esto no es un derecho a no pagar, es simplemente la idea de haber pensado en renegociar, pero no hay un derecho a no pagar. ¿De acuerdo? Si no, imagínense, todos los bancos desaparecerían. Existe refinanciamiento y demás, pero no un derecho a no pagar. Salvo, evidentemente, que ya haya cumplido el plazo de prescripción y no haya exigido en ejecución 10 años o en extracontractual 2 años, y no es que usted no tenga un derecho a ser indemnizado, sino que conforme a las reglas específicas del libro de prescripción y caducidad, usted ya no puede ejercer esa acción propiamente. Entonces aquí tenemos nosotros en el artículo 1969 un escenario de criterio de imputación se indica basado en una responsabilidad subjetiva. Y la idea de responsabilidad subjetiva como criterio de imputación en la culpa está pensado en el criterio que ha primado únicamente, el único criterio de la culpa durante ciclos. Fue el único que existió durante ciclos en la responsabilidad civil. Posterior a la revolución industrial y producto del surgimiento de los vehículos, producto del surgimiento de los buses, de los aviones, de los trenes, es que ha surgido esta idea de responsabilidad por actividades riesgosas, que se encuentra establecido en el artículo 1970. Pero el artículo 1970 se suele confundir. ¿Y de qué forma se suele confundir? Porque durante muchos años, una casa editorial del medio publicaba como sumilla en el artículo 1970 que es un supuesto de responsabilidad objetiva. Pero recuerden, cuando ustedes como futuros jueces o fiscales vean dos palabras específicas que refiere a la responsabilidad objetiva, nosotros estamos hablando específicamente que no hay forma de liberarse de responsabilidad. ¿Sí me entiende? No hay forma, no hay escenario posible. Y acá les pongo un ejemplo específico. Lo que ha pasado en el aeropuerto Jorge Chávez. En el aeropuerto Jorge Chávez, que en la cabeza está Corpac y ha cedido una administración a la... Por este escenario que se apagaron las luces, en la pista de aterrizaje, el responsable era Corpac, porque así establecía que eran sus funciones. Sin embargo, la gente solía mirar de responsabilidad de las aerolíneas, pero ahí estamos en un supuesto que la aerolínea no podía prever que las luces iban a fallar. Y posteriormente, porque existieron reclamos, fue que Corpac estableció que las personas que hayan gastado en alimentos, que hayan gastado en hospedaje, ellos iban a retribuir de alguna forma. Y aquí lo conecto en algún punto que la responsabilidad civil no solamente está en el fuero civil, porque también lo podemos ver en cuestiones administrativas, tradúzcase Indecopi. Indecopi lo que establece, ojo, hasta hace años era únicamente medidas correctivas. Pero claro, ¿cuál es el desincentivo de las medidas correctivas? El desincentivo de las medidas correctivas, y lo vemos en diversos casos que se comparten en redes, multan a Banco X porque estaba haciendo llamadas hostigantes o porque el usuario no había dado su consentimiento para que lo llame. ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede
es que si se acredita efectivamente que el usuario no había dado su consentimiento, Indecopi pone una multa, pero esa multa va el monto cero al usuario. Lo único que le reintegran es las tasas administrativas por haber iniciado el procedimiento. Pero claro, cuando uno averigua y revisa el artículo específicamente 114 de Indecopi, que dice, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente código, el Indecopi puede dictar en calidad de mandatos medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Pero, fíjense, las medidas correctivas, artículo 115, reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor. Son, ojo, las medidas correctivas, un supuesto de responsabilidad civil. Pero cuando uno le dice esto a Indecopi, dice no. Y no es responsabilidad civil porque no va un céntimo al damnificado. Claro, pero estás reparando. Y ese es el escenario que piensa el artículo 1985 en supuestos de pensar en la reparación integral. Compro un carro en la casa de la marca X y al día 2 no prende. Repare el carro, dele otro, las mismas características. Está reparando. Pero para este escenario, ojo, porque sirve, y ahí nosotros nos preguntamos, ¿no? Estamos en una suerte de crisis de la responsabilidad civil cuando tenemos que esperar 5 o 6 años o casuística donde un caso de responsabilidad civil ha trascendido a 12 o 13 años hasta llegar a la Corte Suprema. No sería adecuado que instancias administrativas puedan asignar este monto, porque reitero, ¿no? En el ejemplo que un banco lo llame y usted no da autorización, hay alguna forma de desincentivo para usted para ir a Indecopi porque dice, ¿para qué voy a denunciar? Para que Indecopi le establezca una multa y simplemente me reintegren. Y claro, con toda la motivación que establezca Indecopi, quizás usted lo puede usar de argumentos con los medios probatorios en un proceso de daños y perjuicios, pero ¿cuánto tiene que pasar? Hay un escenario también de arbitraje de consumo donde el proveedor tiene que aceptar someterse al arbitraje y ahí sí puede establecerse incluso este escenarios de daño moral. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué propone la responsabilidad civil entonces? Bueno, la responsabilidad civil y las decisiones de los dictámenes y las decisiones de las sentencias en los juicios de responsabilidad civil tienen que determinar de alguna forma cuál es la función que observan las autoridades de nuestro medio, jueces y fiscales, para esta institución como es la responsabilidad civil. Que entienden que cumple la responsabilidad civil. Cumple una idea de satisfacción, cumple una idea de equidad, cumple una idea de distribución, cumple una idea de disuasión, cumple una idea de sanción, cumple una idea de disculpas o qué. Y es que esto no se ha pensado. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil y decimos, la responsabilidad civil, profesor, perfecto, dinero, siempre dinero. Ojo, la responsabilidad civil también va en el ámbito del derecho penal. Y cuando va en el ámbito del derecho penal me refiero a la reparación civil. La reparación civil es una categoría de la responsabilidad civil. No puede haber reparación civil sin analizar la institución de la responsabilidad civil. Y es que no puede. No, necesita de los elementos, de los conceptos de la responsabilidad civil para analizar. Pero claro, esto también presenta algunas limitaciones, tales como la carga procesal que puedan tener los fiscales y los jueces para estar actualizados. Y justamente el propósito de estos cursos y programas de jueces y fiscales es que estén actualizados en la casuística que nosotros estamos teniendo.
Si uno se pregunta, y esto ha sido dicho por uno de los más expertos especialistas en responsabilidad civil, ¿cuál es el caso más emblemático de responsabilidad civil en el Perú, profesor? Nosotros tenemos el supuesto del caso Ivo Dutra. En el supuesto del caso Ivo Dutra, donde se estableció, se asignó 1 millón de soles por responsabilidad civil. Porque fue un caso en el cual se condena a alguien por homicidio culposo, conductor de la empresa Orión, que impacta a un periodista, sale arrollado por 10 metros, si mal no recuerdo, y fallece dejando a un niño y a una pareja enlutada. 1 millón de soles. La gran pregunta es si nosotros nos genera un correcto incentivo o un desincentivo establecer montos altos de responsabilidad en nuestro medio para desincentivar este tipo de comportamientos. Porque, ¿qué sucede? Es un desincentivo y debe quedar claro en la mente de cada uno de nosotros que no se debe manejar de forma temeraria, en exceso de velocidad y sobre todo no se debe manejar con alcohol, ¿cierto? Sin embargo, pese a ello, pese a decisiones, pese a montos altos, la pregunta es, ¿la gente ya no maneja cuando bebe? Y la respuesta termina siendo lamentablemente negativa. Y es a partir de ahí que nosotros vemos en nuestra casuística, claro, no es la vía, la jurisprudencia para establecer nuevas categorías de perjuicios, pero fue alguna idea del quinto pleno jurisdiccional laboral cuando pensó en incorporar daños punitivos. Pero ojo, no es la vía. El juez, el fiscal, no puede crear nuevas categorías de perjuicio pese a que le resulte interesante o que esté actualizado y a la vanguardia con lo que está pasando en Europa. Fíjense que el lunes 7 de julio sale, el lunes 1 de julio del presente año, salió publicado la reforma de la responsabilidad civil que entra en vigencia el 1 de enero del 2025 en Bélgica. Y nosotros estamos trabajando justamente en la traducción de toda esa reforma, de específicamente de la responsabilidad civil en Bélgica, que puede servir, ojo, como pauta para analizar de una mejor forma, porque hay todo un desglose de culpa, criterios, qué significa daños, los perjuicios y demás, para que pueda quizás, ojo, no estamos utilizando la ley de Bélgica ni nada por el estilo, sino que estamos llenando de contenido estas cláusulas generales que nosotros tenemos en el artículo 1969, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto dentro de los criterios la asignación de responsabilidad subjetiva. Hemos visto dentro de los criterios la responsabilidad por actividad riesgosa que reiteramos el 1970 y esto es expresado por el artículo. No, esto se expresa en el anteproyecto de reforma del Código Civil, donde indica justamente, no es un supuesto de responsabilidad objetiva y no existe aquellos denominados bienes riesgosos. Requiere de alguna intervención del comportamiento del ser humano. Y el 1970, ojo, no es un supuesto de responsabilidad objetiva porque tenemos el artículo 1972. Y el artículo 1972 sirve tanto para el artículo 1970 como para el artículo 1969. Esto refiere a los supuestos de qué forma me puedo liberar de responsabilidad. Y dentro de esta qué forma me puedo liberar de responsabilidad, tenemos el caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, imprudencia de la víctima. Claro, pero en el famoso caso Brunito, por ejemplo, donde se estableció 800,000 soles por daño moral, no se otorgó un criterio de imprudencia de la víctima. ¿Y a qué me refiero? Porque todo fue trasladado a una responsabilidad de la empresa ferroviaria. Pero que una persona
deje en algún punto el descuido de verificar que su hijo o hija de alguna forma corrió hacia los rieles del tren, según el argumento de la sentencia, no tiene por qué asignarse un grado de responsabilidad a la madre o el padre en el supuesto específico. Ojo, miren, siguiendo en las líneas de la casuística que nosotros hemos tenido, no hace 20, 10, 5 años, 4 años, abril 2024 nada más, hace un par de meses, hemos tenido supuestos en los cuales podría establecerse una responsabilidad no solamente de la persona que voy a mencionar, sino también puede ser por parte del banco. ¿Por qué? Porque en el caso que les pretendo comentar a continuación, es un caso en el cual una persona que trabajaba en el banco embarazada, ya con examen de sangre y todo, que decían, el informe decía lo siguiente: la señora en gestación tiene anemia que complica el embarazo y necesitaba mayores controles que los que no están en un supuesto de riesgo del embarazo, de posibilidad de pérdida. Sin embargo, en este caso específico, la jefa de esta señora, ¿no?, de la mujer embarazada, dijo, mira, ¿sabes qué? En ese horario necesitamos a todos los trabajadores. Por último, anda en el horario que te corresponde al refrigerio, hacerte los chequeos. Pero claro, desde la oficina hasta el hospital, específicamente la clínica, no era pues 5 o 3 minutos. Entonces, en ese horario, incluso algunos trabajos dan 45 minutos o dan una hora. Ya entre ir y venir, el chequeo y la fila, la cola que pago, ya se pasó más de una hora y va a ser sujeto a descuento. ¿Cuál fue el resultado en este caso? En este caso, el resultado fue que la señora perdió al bebé. Y con comunicaciones constantes que servirán de medio probatorio y seguro están sirviendo para acreditar justamente que debe haber responsabilidad por parte no solamente del jefe, sino también podríamos establecer una responsabilidad de la empresa por no permitir que esta persona en un riesgo de embarazo vaya en los horarios acreditados de cita médica, pueda ir y quizás más adelante pueda recuperar las horas. Supuesto, abril 2024. Otro supuesto que es muy importante para que ustedes puedan asignar, trasladar responsabilidad y que ustedes vean lo que está sucediendo en nuestro país, y mucho cuidado con los niños, niñas y adolescentes. En este caso específico, lamentable, por cierto, muy lamentable, es el fallecimiento de un niño. Y este fallecimiento, ojo, que fue compartido por un medio periodístico en marzo, ¿no? Fue compartido. El certificado de necropsia específicamente lo comparten el 19 de marzo, y en ese certificado de necropsia incluso se indica para uso exclusivo de la Fiscalía. Este es un caso bastante complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un niño de 2 años que, de acuerdo al certificado de necropsia y de acuerdo a los testimonios de las personas que vivían en el edificio, la madre biológica del niño y el padrastro, ojo, no el padre biológico, les gustaba, de acuerdo a los testimonios, ahogar al niño en su hora de ducha.
cuando ellos subían al vehículo particular que tenían, les gustaba avanzar el carro y que el niño vaya corriendo detrás del carro. Tercero, de acuerdo a este certificado de necropsia, en este caso del 19 de marzo del 2024, lo que sucedió fue, el resultado es que al niño lo estrangularon. Y acá nosotros estamos hablando con medios probatorios, existentes, porque hay supuestos, como en el caso Brunito, que sí, hay un niño, y este niño incluso tenía un nivel de autismo leve, y eso implica también, como jueces, establecer lo siguiente: si es que el niño, niña, y reducimos todavía bebés, requieren un elevado nivel de cuidado por parte de los padres, y esto también es aceptado por la sociedad, por eso es que donde existen colegios, donde existen universidades, uno tiene que reducir la velocidad, eso es lo que debería hacer, solo que mucha gente confunde el máximo de velocidad con el mínimo. Dice máximo 80 y la gente al menos va a 80. Esto es un desincentivo. En el caso Brunito, sí podrían haber asignado un porcentaje de responsabilidad a la madre, por más duro que suene. Nosotros estamos hablando del análisis de un caso. Y estamos hablando de análisis de un caso siempre que, conforme al análisis económico del derecho, nosotros nos preocupemos por enviar un mensaje a la sociedad de qué tipo de conductas, comportamiento y actividades deben mejorarse o no deben mejorarse. En el primer escenario es sí, puedo trasladar, si quiere, un poco de porcentaje de las actividades a la empresa ferroviaria, y esto es porque usted quiere de alguna forma ser solidario con la madre, porque tenemos un sesgo que en los escenarios en los cuales hay un niño presente, siempre tenemos que obrar a favor del niño. En este primer caso, del tren no. Profesor, ¿y por qué no? Porque si a un niño yo tengo que elevar mi estándar de cuidado, si tiene algún diagnóstico, tengo que duplicar mi estándar de cuidado. Porque la pregunta es, ¿qué más podía realizar la empresa ferroviaria? Profesor, tenía que poner muros de 50 metros. ¿De verdad? ¿Hasta tanto podríamos llegar? Porque se supone que en las vías ferroviarias deberíamos nosotros tener mucho cuidado, ya sea que estamos cruzando para ver si pasa y hay un aparato que hace que cierre cuando va a pasar para que los vehículos no pasen. Y justamente el caso que les comento también ha sido establecido en un artículo que he debatido y he criticado una normativa de España, ¿no? En un libro que he coordinado y he comentado un artículo. Pero en este segundo caso, con este supuesto de estrangulación, evidentemente servirá como medio probatorio al padre para solicitar la tenencia, para solicitar los cuidados, para solicitar un supuesto de daño moral, y es algo que abordaremos también en la sesión del día de mañana. Porque cuando nosotros nos preocupamos por el daño moral, en el caso específico del segundo escenario, la pregunta es, ¿hacia qué destinamos el dinero? Porque uno dice, mira, daño moral, ¿qué entiende usted por daño moral? Pregúntese, daño moral es sancionar. Entonces está haciendo daño punitivo. No, eso no es. Daño moral, desde nuestra humilde perspectiva, refiere a las emociones. Y esto debe ser corroborado mediante un informe psicológico y no otra consideración. Sin embargo, en muchas casuísticas se dice no, vamos a otorgar 1 millón porque ha sido un desincentivo para la sociedad, pero no hay alguna prueba alguna que esta persona haya acreditado su afectación, su desequilibrio emocional.
Algo que nosotros también deberíamos tener en consideración, y con esto voy cerrando, voy concluyendo, es que desde el ámbito de la responsabilidad civil en los supuestos de afectaciones contra el honor, donde hay todo un debate si debería sostenerse, se debería mantener en el ámbito penal o debería trasladarse al ámbito civil, es que podemos observar en supuestos contra el honor que no todos los casos van a ser escenarios de afectación emocional. No todos los casos van a ser, perdón, no todos los casos van a ser supuestos de afectación económica, porque más, desde el punto de vista de la función de la responsabilidad civil, me preocupa más que se rectifiquen o pidas disculpas antes que me otorguen 100,000 soles. Y esto evidentemente puede ser materia de un trabajo de investigación, porque sirve mucho entender que la responsabilidad civil no solamente es una cuestión monetaria, porque ahí justamente en los primeros minutos, cuando nosotros decíamos, está en debate el término de daños y perjuicios, es entender que el daño es el hecho dañoso y el perjuicio refiere a las consecuencias del daño, tradúzcase en extracontractual como el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y daño a la persona. Pero lo que no podemos, pese a que existan escenarios de mucha carga procesal, es llegar al punto de establecer en una suerte de simplicidad. Por todo concepto otorgo tanto. Cuando una sentencia, cuando un dictamen propone únicamente por todo concepto, entonces da igual que enseñemos responsabilidad civil en pregrado, en posgrado, si es que no va a haber un detalle a partir de los medios probatorios establecidos en el proceso, sino va a haber un detalle de cómo llega a establecer cada monto. Porque, ojo, cuando las partes en su petitorio establecen 500,000 soles, ya se ha dicho esto en alguna ocasión y lo hemos comentado también, termina siendo que las partes llegan a ver a la responsabilidad civil como un supuesto de ruleta rusa, ¿no? Pido 500,000 porque sé que me van a dar 10, pero algo me van a dar sin llegar a una mayor motivación. Pero claro, perfectamente el juez podría decir, mira, es que no me dices cómo llegas a 500, por tanto no te debo dar nada, porque no me lo dices, porque no me lo acreditas, porque no lo desglosas conceptualmente tampoco, porque una idea es reparar, que va establecido sobre todo a perjuicios patrimoniales, y otro es la idea, el criterio de establecer compensaciones, que va en el ámbito del daño moral y daño a la persona, o si ustedes están en la línea del tercer pleno casatorio y lo citan y lo mencionan, creer que dentro del daño a la persona está el daño moral. Como también hay otro criterio francés que establece que dentro del daño moral está al daño a la persona. Como nosotros podremos observar, la responsabilidad civil es un horizonte desafiante, es un horizonte que desde el punto de vista de la academia, lo único que vamos a procurar siempre es tratar de aportar un granito de arena para todos aquellos que lleguen a ser jueces fiscales o incluso los que ya lo son con algún criterio o alguna idea, como nosotros también cada día aprendemos del estudio, el análisis de la casuística de la responsabilidad civil. Hemos llegado hasta aquí entonces, espero les haya resultado útil, satisfactorio, interesante, con que les haya resultado interesante y sobre todo hayamos cumplido con las altas expectativas del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que reitero mi agradecimiento. Nosotros nos estaremos viendo el día de mañana, sin antes agradecerles y ceder el paso a la coordinación académica. Sí, doctor Bruno, tenemos dos participaciones, no sé si lo puedo absolver para darle Sí, ese efecto. Ok. Doctora Rosalba Palau Mamani tiene acceso a realizar su pregunta, al igual que el doctor Melvin Vaca Escobar. Se les dio el acceso y pueden realizar. Ok. Primero con la doctora Rosalba Palau Mamani.
Doctora ¿Cómo Rosalba, están? Muy buenas noches, buenas doctor. noches. Definitivamente, muchísimas gracias por la información, por las precisiones que hizo respecto a la responsabilidad civil. Eh, no obstante, yo quería consultar, ¿no? En el, en el caso, ¿no? Hay una responsabilidad civil tanto en materia penal como en materia civil también. ¿Cómo podríamos, ¿no? Puntualizar, ¿no? Para hacer de una manera eh, mucho más precisa, ¿no? Teniendo en cuenta que son dos materias completamente distintas la una de la otra. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, doctora Rosalba. Lo que nosotros tenemos que tener clarísimo es que la reparación civil parte de la institución de la responsabilidad civil. Y a partir de ahí, nosotros nos constituimos como parte civil en el proceso penal y renunciamos a ir al proceso de daños y perjuicios en la vía civil, o es que no somos parte en la vía penal y renunciamos a ello y vamos al proceso de daños y perjuicios. Sin embargo, la casuística y el análisis de la jurisprudencia lo que genera en las partes como regla es, mira, en la vía penal me estoy dando cuenta que los montos son más altos. Y son más altos no porque los jueces penales vean de mejor manera el dinero, simplemente porque en la vía penal o estamos hablando de muerte o estamos hablando de lesiones graves, no estamos hablando de un leve choque. Pero a partir de ahí, nosotros tenemos que tener claro que si la vía penal me dice no hay prueba y no hay reparación, no es que dice, ya acabé mi primera chance, ahora voy a la vía civil. No, porque no es la forma de verlo. Entonces, frente a un escenario, tenemos que tener claro que estamos frente a un caso que está tipificado en la vía penal y por eso es que se va a iniciar ahí, quiera usted o no, porque la diferencia entre el remedio civil y el penal es que el remedio civil, usted se encuentra facultado si quiere. Si usted le deben una deuda, si quiere la cobra, si quiere no, pero en la vía penal hay alguien que ha sido atropellado y han matado, el fuero penal se va a activar de todas maneras. Y es ahí donde nosotros decimos, sí, nos vamos a constituir acá como parte civil o no vamos a estar acá y vamos a ir al fuero civil para entender que el proceso no es una suerte de ruleta rusa. Pero esto de nada sirve si es que no estamos en una constante actualización y tenemos clara la distinción conceptual de los términos de responsabilidad civil, tales como daño o perjuicio, resarcimiento, indemnización, damnificado, víctima, qué significa daño moral, daño a la persona, qué es lo que da la jurisprudencia. Sin conceptos en responsabilidad civil puede haber buenas intenciones, pero no vamos a avanzar. Muchas gracias, doctora. Y la doctora Melvin, me parece. Sí, el doctor Melvin Vaca Escobar. Puede realizar su pregunta. Doctor Melvin, por favor. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Trataré de resumir. Con respecto, por favor, a las responsabilidades en el ámbito de las clínicas en salud, cuando, por ejemplo, un paciente que ya reiteradas veces en la misma clínica ingresa y los médicos dicen, no, vaya a la casa, toma esta pastilla, pero lamentablemente se ve con un tumor que ha sido detectado en una siguiente oportunidad que ha sido de visitada o de emergencia a una clínica. ¿Y qué ocurre? La clínica simplemente dice, vamos a ver, la atienden y finalmente hay pues un tumor. Entonces, pero para hasta llegar a la operación, la cirugía ha demorado 2 días. No tienen, o sea, aquí la clínica, hay categorías de clínicas, ¿no? A2, nivel 2, creo. Y estas clínicas no cuentan pues con salas de operación, cirugía, tienen que llamar. Por un lado es eso, la mala atención, el tiempo, la demora, que acarrea evidentemente daños a la persona porque existen informes médicos donde la persona está pues por la espera tomando medicinas y calmantes para ser intervenida. Entonces esto genera, considero que genera pues un evidente daño a la persona en el tema de la salud y impedida incluso de poder realizar la intervención quirúrgica para extraer el tumor porque sus condiciones y signos vitales no le permitían ingresar a sala de operación. Entonces, estos hechos, y no pues estas clínicas, y son clínicas, bueno, no hablamos de un establecimiento de salud público, sino clínicas. Entonces, estos hechos son regularmente, bueno, la responsabilidad civil en este caso, la pregunta sería,
Es la clínica quien responde, son los médicos, porque finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se dice, no, usted alquiló una cama y tiene que pagar por eso, los medicamentos. Y nos hacen pagar o hacen pagar al médico como si fuera un profesional que atiende en su propia oficina. O sea, por un lado cobra la clínica los servicios y por otro lado los honorarios del médico que ha intervenido en la cirugía cobra otros. Hasta ese punto se llega, ¿no? Entonces, eh, ahí la responsabilidad civil no ha sido muy, hasta donde yo tengo entendido, trabajada. ¿En qué medida sería posible que el médico o la clínica responda a estas negligencias, tanto en la demora con la mala, y lo que hace pues la clínica es esperar o incluso atreverse a decir, demándanos, a ver, vamos a ver si nos ganas con nuestro buffet, dice, ¿no? Nosotros tenemos un buffet, un estado de... Entonces, esto se da acá en Arequipa y lamentablemente no hay, pues, la judicatura, pues, es tímida para poder entrar. Y qué peor, y peor aún Indecopi, pues, ni hablar. Y lo otro, eso es por un tema, el tema de salud, la responsabilidad civil en el tema de salud. Por otro lado, ¿en qué medida los tratos ya concluidos de una deuda a nivel de Indecopi serían impedimento para poder iniciar un proceso por indemnización de daños y perjuicios por haber incumplido la parte deudora en devolver dinero, que es una inmobiliaria? Este acuerdo al que ha llegado conciliatorio en Indecopi impediría plantear una demanda de indemnización por daños y perjuicios. También sería otra pregunta. Le agradezco. Ojalá pueda ser entendible lo que le he expresado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, le agradezco las dos preguntas. Respecto a la primera pregunta, nosotros tendremos que comprender que como regla en nuestro país, como regla, ¿no? Hay una responsabilidad tanto del médico profesional como también hay una responsabilidad de la clínica, salvo expresamente se haya establecido o el médico le haya dicho, mire, yo trabajo acá de forma dependiente, es decir, que si yo cometo algún error, la clínica no va a responder. Sin embargo, en estos casos específicos hay ya decisiones en las cuales los jueces dicen, a ver, el médico dice que trabaja de forma específica. Sí, sí, señor juez, eso es lo que dice el médico. Perdón, de forma individual. Ya, pero la clínica no recibe una contraprestación por esto. Sí, pero es que ya está. A partir de ahí los hago responsables solidariamente. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy claro, nosotros tenemos que tener muy claro y muy delimitado que hay un escenario de responsabilidad compartida por ambas partes. Tenemos que tener claro y tenemos que tener adjunto el historial clínico, tenemos que establecer qué protocolos ha seguido la clínica, tenemos que establecer si la clínica agotó todos los mecanismos, si es que ahí no había, si es que ha intentado la clínica trasladar otro algo, ¿qué más podía hacer la clínica? Porque, ojo, si la clínica, miren, en el caso que nos comenta el doctor, si la clínica dice, pese a que no cumple con los signos vitales mínimos, pese a que no cumple con esto, igual operemos. Claro, lo que pasa ahí es que el porcentaje de responsabilidad va a elevarse para el médico y la clínica. Y en un proceso lo que van a decir es, mira, no debiste operar. No, pero mira, no debiste operar. Porque si el grado de responsabilidad, perdón, el grado de riesgo era 30, operándolo lo ha subido a 90, porque no debía ingresar así. Y sin embargo, lo operaste. Entonces ahí puede haber una elevación de responsabilidad. Entonces acá nosotros tenemos que tener claro que hay una responsabilidad de ambos, ¿sí? Hay una responsabilidad de ambos, porque yo soy independiente, pero uso de las instalaciones de la clínica. Bueno, entonces tan independiente no soy, porque no es que yo traslade
toda una sala de operaciones porque eso le corresponde a la clínica. Y en ese sentido, nosotros hablamos de una responsabilidad compartida. Por otro lado, en lo que refiere al caso de Indecopi, puede ser una primera decisión por parte de Indecopi sin que esto implique que yo no pueda ir al proceso de daños y perjuicios. Puedo ir perfectamente, claro que puedo ir, pero si ya se asignó a mi persona, lo cual es difícil, si se me asignó a mi persona un monto, para esto tendríamos que haber ido a un arbitraje de consumo, el juez lo único que tendrá que hacer es reducir la diferencia del monto en que se me otorgó al monto que se asignó en el proceso de daños y perjuicios. Tendría que hacer esto porque si no lo hace sería un supuesto de enriquecimiento justo. Para cierro estableciendo que para el escenario de las cuestiones médicas, nosotros tendremos que verificar el Código Civil, la Ley General de Salud, el Código del Consumidor. El Código Civil específicamente, nosotros podremos establecer el escenario que indica si la prestación de servicios, artículo 1762, implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos, el prestador de servicio no responde por los daños y perjuicios sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Y como nosotros hemos visto en el escenario de el artículo 1969, pero también sirve en el ámbito de ejecución de obligaciones, este criterio de imputación va de cargo de, en este caso, el médico y la clínica. Y cerrando con el artículo 48 de la Ley General de Salud que dice, el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales técnicos o auxiliares que se desempeñan con relación de dependencia. Es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieran evitado que ellos se produjeran. El gran problema de esto que estoy comentando, el gran problema es contar con los requisitos suficientes para poder afrontar todo el proceso y tener un abogado ahí todo el tiempo para lo que puede tener la contraparte de presentar documentos y demás. Pero esto lo podríamos profundizar incluso en la sesión de mañana si es que les resulta pertinente. Esperando haber absuelto las dos preguntas, por supuesto. Sí, bueno, doctor, supongo que las preguntas lo dejamos para mañana, doctor Melvin. Llegamos al final de hoy con nuestro diplomado Programa Integral de Preparación para el Examen de la Junta Nacional de Justicia, Selección, Nombramiento de Jueces y Fiscales, con el tema Responsabilidad Civil. Diplomado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados. Queremos agradecer al doctor Bruno Tapia Cornejo por compartir sus conocimientos y a todos ustedes por participar. Asimismo, invitamos a que no se pierdan estos diplomados y recordarle a los asistentes a participar activamente y a todos ustedes por su participación activa en este evento académico. Recordar llenar el registro de asistencia, ya que este se tomará en cuenta para el momento de la emisión de los certificados para las personas que pagaron. Invitar a todos los que desean participar en este diplomado a inscribirse. Todo el material será colgado en nuestra aula virtual, asimismo las grabaciones. Muchas gracias, doctor Bruno. Hasta el día de mañana. Gracias, cuídense todos, que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches, gracias a todos. Luego.